Bueno, muchas gracias. Antes que nada, perdonen la demora en llegar, pero me agarraron las barreras de la avenida Segurola y la vía del Sarmiento, que vienen siendo como estas piedras que se interponían en el camino de los navíos que querían salir del Mediterráneo al Atlántico y los hacían pedazos. Bueno, ahí estuve esperando a ver si partía o no el navío, unos 25 minutos. Gracias por el convite para dar la última charla de este ciclo. Me entusiasma ver tanta gente queriendo saber de historia en una época en la que además es tan necesaria, cuando por lo visto la humanidad y el país se empeñan en tropezar con la misma piedra de siempre, pero bueno, algún día quizás aprendamos del pasado. Voy a tratar de hacer una mirada a vuelo de pájaro de lo que fueron estos 20 años de la dictadura franquista, entre el 39 y el 59. Comprenderán que la cantidad de aspectos que uno puede llegar a tocar son infinitos. Yo honestamente no pude tomar el tiempo de cuánto me va a llevar decir lo que mínimamente pretendo decir, pero espero por lo menos no agotarlos y terminar a la hora de vida. Y si no, bueno, me echarán las patadas, me quedaré sin el brindis. ¿Por qué elegí el marco temporal? Bueno, el principio es obvio, ¿no? El final de la guerra civil, la instauración del régimen franquista son indudablemente una ruptura como quizás nunca antes hubiese dado en la historia española. Ya veremos por qué. ¿Y por qué cerrar en el año 59? Bueno, porque en ese momento el régimen realizó una serie de cambios en su política económica y también en su, llamémosle, ordenamiento político, que fueron bastante trascendentes. Para decirlo en una palabra, se liberalizó la economía definitivamente y adquirió las características que hasta hoy uno podría decir que son las consustanciales de la economía española. Y por el otro lado, el régimen, que nunca dejó de ser una dictadura, no me voy a cansar de decirlo, digamos, pasó de una identificación con el modelo fascista, o podríamos decir fascistizado, a ser más bien una dictadura que adoptó un carácter burocrático, más parecida a algunas dictaduras de nuestra región. Como habrán visto en el flyer, yo planteé algunos grandes temas como para incursionar, y voy a empezar por el que me parece quizás no sé si decir el más trascendente de la historia española del periodo, aunque indudablemente tenía su gran trascendencia, sino por lo menos el más espectacular, que es el exilio. Yo sé que la mayoría que están acá, algunos los conozco, otros los veo por primera vez, pero sospecho que la enorme mayoría de los que estamos acá tenemos algo que ver con uno u otro fenómeno. Entonces, lógicamente hay que hablar de eso, y también por una razón. Quiero decir, con el exilio y con la emigración, ¿no? Que por cierto, la emigración, como voy a comentar después, estuve releyendo algunos grandes manuales de la historia española del periodo y llama la atención la poca presencia que tiene ese fenómeno en esas obras. No sé muy bien a qué atribuirlo. En algunos temas, como le pasará a otros colegas que están por acá, a veces uno tiene más dudas y preguntas que certezas. El exilio indudablemente fue un éxodo de magnitudes sin precedentes en la historia española. Es decir, a menudo en la historia de España hubo exilios. Piensen, por ejemplo, en los que se fueron cuando cayó el régimen de José Bonaparte, piensen en los que en el siglo XIX abandonaron España con los diferentes golpes de Estado, con la instauración y caída de la Primera República, con la restauración borbónica, etcétera, etcétera. Sin embargo, ninguno se asemeja a lo que pasó a partir del año 36. Y digo 36 porque el exilio español no es algo que se produce recién en el 39, sino que comienza con el mismo golpe de Estado. Es decir, hubo diferentes oleadas migratorias desde el momento mismo en que estalló la guerra civil, aunque indudablemente el universo más representativo lo constituyen aquellos que abandonaron España con la caída del Frente de Cataluña y luego de la zona centro de lo que todavía era la República a comienzos del año 39. Como soy historiador social, soy maniático por los números, entonces hay que tratar de ponerle una cuantificación al fenómeno. Es difícil, verán que no siempre están claros las magnitudes de los fenómenos que uno va tocando en este periodo, pero digamos que grosso modo
al 1 de abril del 39 había unos 430.000 exiliados españoles en Francia, había 12.000 más en el norte de África, había otros 4.000 en la Unión Soviética, 3.000 en otros países europeos y apenas 1.000 en América. Estos volúmenes impresionantes van a ir descendiendo, gracias por la musicalización, van a ir descendiendo al poco tiempo, porque mucha gente regresó a España con las promesas de la infinita bondad, clemencia y paz justa que garantizaba el caudillo, cosa que, como todos saben, no sucedió. Digamos que a finales de ese año quedaban todavía unos 182.000 y van a ir descendiendo paulatinamente a lo largo de los años. Para dar un número rápido, se considera que, con todas las dificultades que hay para cuantificar el fenómeno, que número más, número menos, alrededor de 162.000 personas fueron el exilio permanente de los españoles, y que todavía, cuando cayó el régimen de Franco, quedaban solo en Francia unos 40.000 exiliados. Por supuesto, digamos, el exilio no termina tampoco, digamos, con la caída del Frente de Cataluña, es decir, luego, pasando el tiempo, va a haber sucesivas salidas de personas que no son exilio republicano propiamente dicho, sino que uno podría decir, bueno, son más bien desafectos del régimen franquista, gente que escapó de la represión policial, pero también había miles de personas que habían estado encarceladas y que luego, al salir, encontraban tremendas dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, o que simplemente rechazaban la realidad política y social de España, de la España que encontraban en de prisión, y que emigraron cuando les fue posible. Por eso también hay una gran dificultad para cuantificarlos, porque después de la restauración de la ley migratoria del 24 en el año 46, ¿cuántos de esos supuestos migrantes económicos no eran en realidad desafectos del régimen que salían, digamos, al amparo de la legislación migratoria, pero que en realidad no se iban por motivos económicos, o no solo económicos, sino por razones de otra naturaleza? Y también aparece otro factor importante, que es, bueno, más allá del exiliado político puro. ¿Cuántos exiliados más deberíamos cuantificar si contamos, por ejemplo, las familias de los exiliados, las que con el tiempo, a veces con muchos años de demora, tuvieron que salir porque el cabeza de familia generalmente no podía regresar, bueno, esas personas constituyen una categoría específica dentro del exilio español, por más que las fuentes no lo definen de esa manera. Digamos, en una palabra, es muy difícil después del año 46, sobre todo, diferenciar qué es emigración propiamente económica y qué es emigración por una causa política. En todo caso, sí es cierto que la diferencia entre el exiliado puro y el que podríamos asimilar también a esa categoría es que los que salen después tienen alguna posibilidad de elegir a dónde salen. En cambio, el exiliado puro, digamos, escapa donde buenamente puede. ¿Por qué? Porque su vida corre peligro y es huir o ser encarcelado o directamente terminar muerto. No me quiero detener excesivamente en el exilio porque es un tema que yo sé que ustedes conocen mayormente porque tenemos infinitos temas de los que hablar, pero quiero sí decir algunas cosas fundamentales. La procedencia geográfica de los exiliados españoles republicanos reproduce un factor que es de entrada aleatorio, es decir, las zonas que más resistieron el avance del franquismo o las más cercanas a la frontera francesa o ambas al mismo tiempo están sobre representadas en el exilio. Perdón que diga esto como parte de la comunidad gallega, pero digamos, a los gallegos nos han colgado un San Benito de franquistas y la verdad es que Galicia se convirtió en una ratonera, piensen que cayó en apenas 10 días y que no había por dónde escapar, es decir, tenías el océano arriba, el océano a un costado, del otro lado Asturias, que en el año 37 también cayó, y debajo el Portugal de Salazar, que era adicto a Franco. Por eso muchas veces uno se va a encontrar con que los gallegos no tenían esa experiencia de migración previa por Francia o por Europa, sino que escapaban directamente a América. Voy a poner un caso que todos conocen, Luis Sebane. O para quienes hayan, como yo, nacido en el centro gallego de Buenos Aires, o se hayan atendido ahí muchos años, recordarán al doctor Gumersindo Sánchez Guisande o a su hijo Wenceslao Sánchez Fernández de la Vega, que también Gumersindo escapó directamente los primeros días, haciendo un periplo de locos que pasaba por Portugal y llegó a la Argentina en octubre de ese año 36. Entonces, lo que quiero decir es que hay una sobrerepresentación de catalanes, de vascos, de asturianos, de castellanos manchegos, de levantinos, de aragoneses. Por supuesto, no quiere
decir que yo considere que eran menos republicanos o que fueron republicanos de carambola ni nada por el estilo, ¿no? ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, hay una investigación hecha por el Parlamento francés con los españoles internados en los campos franceses a comienzos del año 39, da cuenta de una pertenencia de estas personas a sectores socioeconómicos muy distintos a la migración clásica. Es decir, había un 30% de personas que pertenecían al sector primario, un 45% al secundario y un 10% al terciario. Esto, para quienes conozcan la migración, se darán cuenta que es muy distinto. La migración está formada básicamente por personas que pertenecen al sector primario de la economía, es decir, básicamente campesinos. Por supuesto, entre ellos había un porcentaje muy pequeño de lo que podríamos llamar intelectuales, es decir, personas que eran científicas, arquitectos, ingenieros, artistas, filósofos, pedagogos, literatos, periodistas, digo, un porcentaje muy minoritario, pero que está llamado a tener un peso enorme dentro del exilio por su, ya podemos decir, enorme valor cualitativo, ¿no? Por lo que estas personas encarnaban en cuanto a capital humano. Con frecuencia estamos hablando de auténticos gigantes de sus especialidades y que afortunadamente en muchos casos lograron seguir proyectando su magisterio en otras aulas o en otros centros de investigación, en algunos casos europeos como Francia o Gran Bretaña, pero sobre todo en América, particularmente en Estados Unidos, en México y también en la Argentina. Y ahí paso a hablar de los destinos. La mayor parte de los exiliados, para la mayor parte de ellos, Francia fue un lugar de paso. No hace falta que se explique que a poco terminar la Guerra Civil Española sobrevino a la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto Francia no era el mejor lugar para quedarse. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de tu papá, que terminó alistado en el ejército francés, peleando en el norte de África. Digo, ¿cuántos de ellos terminaron alistados en la resistencia francesa, en el Maquis? ¿Cuántos también pagaron con su vida en campos de concentración alemanes? ¿Cuántos fueron repatriados por la colaboración entre la Gestapo o la policía de Vichy y la policía franquista y terminaron encarcelados en España, muertos, etc.? Una parte minoritaria, pero altamente sensible en cuanto a cualificación del exilio, terminó en América. Estamos hablando de no menos de 30.000 personas. Acá el número otra vez es vago. ¿Dónde termina la cuantificación? ¿Dónde paramos de contar? Digamos, entre 30.000 y 45.000 más o menos pasaron a América. Terminaron la mayoría a México, que fue claramente el país que mayor cantidad de exiliados recibió, y también recibió al gobierno de la República, que digo, la colaboración de México respecto de la República y de los exiliados republicanos no tiene parangón, pero otros países también recibieron una importante cantidad de exiliados. Voy a citar a Chile, a la República Dominicana, a Venezuela, por distintos motivos. Y también, aunque de un modo que a algunos se le pueda antojar paradójico, la Argentina. ¿Por qué? Porque la Argentina, al igual que otros países de la región, era completamente desafecta a la República, o sea, consideraba a los exiliados republicanos españoles indeseables, poco menos que apestados, que podían llegar a traer ideologías disolventes al país. Entonces hubo un claro esfuerzo del gobierno argentino, al igual que de otros gobiernos de la región, por impedir la llegada de esas personas al país. Pero claro, una cosa son las normas y otra la aplicación, y una cosa es lo que dictan los gobiernos, y una cosa también distinta es cómo las sociedades se plantan ante un determinado fenómeno, proceso o hecho puntual. Y la población argentina, empezando por la gigantesca comunidad peninsular, digo, la más grande del mundo, fue tremendamente solidaria con el exilio, como lo había sido también con la República durante los años de lucha, y por eso la Argentina terminó recibiendo no menos de 10.000 exiliados republicanos que se insertaron en esta sociedad en ámbitos universitarios, en ámbitos académicos, profesionales. Digo, no voy a entrar en ese tema porque no terminamos más, pero piensen la tremenda relación que hay entre, por ejemplo, el boom de la industria editorial argentina y la llegada de exiliados republicanos españoles al país. Incluso ahí también se producen fenómenos interesantes, como por ejemplo, si la capital del exilio republicano español genérico fue Ciudad de México, la capital del exilio republicano gallego, por poner un ejemplo, fue claramente Buenos Aires. ¿Por qué? Por razones históricas que redimensionan las instancias, porque para un campesino gallego o un intelectual gallego, Buenos Aires quedaba mucho más cerca, en términos relativos, que Madrid, o que París, o que Londres, por la presencia de comunidades muy grandes, muy bien articuladas, y que redireccionaban a esos
exiliados hacia esos puntos completos del globo. Con esto cierro la parte del exilio. Yo dije que el exilio y la migración son dos fenómenos radicalmente distintos. Sí y no. Digo, el exilio también, cuando puede, sigue las rutas de migración. O sea, si uno empieza a mirar a dónde fueron a parar en el largo plazo los exiliados, muy a menudo siguen las vías de sus antiguos paisanos. ¿Por qué? Porque ellos son los que le pueden proveer recursos materiales e inmateriales que permiten llegar a una nueva tierra y asentarse en esa nueva sociedad. Paso ahora al tema del franquismo propiamente dicho. A ver, el nuevo Estado franquista nace con una voluntad doble. Por un lado, digamos, entroncar con las corrientes de pensamiento contrarrevolucionarias anteriores a la Guerra Civil. El franquismo, para decirlo en términos de Borja de Riquer, fue claramente una contrarrevolución política y social, o, si uno quiere, una contrarrevolución preventiva hecha por... O sea, terminó generando una revolución social en la zona republicana por temor a una revolución posible. Bueno, en fin, parece un juego de palabras, pero en todo caso, lo que quiero señalar es que el franquismo representó claramente una involución en todo sentido político y social para la historia española. El nuevo Estado franquista también surge con otra aspiración mucho más acotada, mucho más, si se quiere, incluso egoísta, que es la de preservar una forma de gobierno muy jerárquica y al servicio de la conservación del poder personal en la persona de Francisco Franco. Y ahí quiero hacer un paréntesis. Para entender la historia española del periodo, sobre todo considerando que la dictadura franquista fue una dictadura personal, digo, por algo es el franquismo, a diferencia del nazismo o el fascismo, que no es el hitlerismo ni el mussolinianismo. O sea, no estamos hablando de una ideología y un régimen concreto, sino de una persona concreta. La historia española de los siguientes 40 años vivió y se movió al calor de los deseos y caprichos del dictador. Y este dictador tenía unas características muy interesantes, que es que él creía sinceramente en haber contado con lo que llamaba la ayuda escandalosa de Dios durante la Guerra Civil, y que él tenía la responsabilidad total, ya tanto militar, política como económica, de regenerar a España. Él creía firmemente en eso. No tenía una ideología definida. Erra por completo el que piensa que Franco era fascista. No, Franco no era fascista. Franco era básicamente un militarista, católico y acérrimo defensor de un patriotismo español centralista y reaccionario, aderezado con gotas de obsesión antimasónica y otras peculiaridades, y un sentido pragmático tremendo que lo hacía apoyarse en quien buenamente podía ayudarlo a sostener el poder. Por eso, cuando hizo falta prescindir de los ropajes falangistas y de los mismos falangistas, no tuvo ningún problema, porque todo era en función de su preservación del poder personal. Este régimen franquista, producto de la Guerra Civil, lógicamente reflejaba, aunque de un modo ecléctico y al mismo tiempo cambiante, digamos, los diferentes sectores que habían nutrido al bando que se alzó en armas contra la República. Estamos hablando de una coalición donde había personajes de derecha antirrepublicana, de derecha católica, pero también había monárquicos, había carlistas, que uno puede decir, bueno, también son monárquicos, sí, pero de otro candidato al trono. O sea, ellos defendían la línea aquella que se separó por la Revolución Borbónica. Había también falangistas, todo mezclado y todo en un delicado equilibrio del que se encargaba de conservar el mismo caudillo. El nuevo Estado también claramente defendía los intereses concretos de grupos sociales que se habían alzado contra la República. Estamos hablando en primer lugar de los grandes propietarios agrarios, de la burguesía industrial y financiera, de la jerarquía católica, pero también hay que decirlo, porque si no, no se entiende la victoria de los sublevados en la Guerra Civil, también había sido apoyado por sectores significativos del campesinado medio y pequeño en determinadas áreas del Estado. Piensen, por ejemplo,
en el caso de Álava o en el caso de Navarra. Estos sectores son los que se conocen como las familias políticas del régimen. Y cada familia le aportó al Estado franquista diferentes elementos constitutivos. Digo, cuando piensan, por ejemplo, en el ultracatolicismo o en el autoritarismo de raíz tradicionalista o en la concepción corporativa de la sociedad, piensen en monárquicos y en carlistas. Cuando piensen, por ejemplo, en la vestimenta ritual y en la simbología del régimen, en el brazo alzado, en el saludo imperial, en la organización sindical de inspiración fascista o las organizaciones de masas que supuestamente debían encuadrar a la población y asegurar la fidelidad del régimen, piensen en cambio en los falangistas. Todo esto, como dije, combinado de modo variable y siempre subordinado a la preservación del poder personal de Franco, que va a ejercer siempre un poder regulador, aunque de manera informal. ¿Por qué digo de manera informal? Porque estas familias políticas nunca estuvieron representadas de modo formal en el Consejo del Reino o en ningún ámbito de poder. Franco no lo hubiera permitido, de hecho no lo permitió. O sea, él era quien elegía a las personas y siempre procurando que hubiese un equilibrio y una compensación para cada uno de estos grupos. Otra cosa que hay que aclarar: la dictadura de Franco no fue una dictadura militar. Fue una dictadura ganada por el ejército y apoyada por el ejército, por supuesto. El ejército es el principal sostén del régimen y lo va a seguir siendo hasta el último día. Pero no fue una dictadura militar en el sentido de que el ejército como corporación no gobernó. Nunca fue Franco un primus inter pares. Él nunca disputó el poder con otros generales, excepto muy al comienzo de la sublevación. Se vio favorecido por la muerte prematura de Mole y de Sanjurjo, y después no compartió el poder con ninguno de sus pares en lo que fue su régimen. En ese sentido, aun siendo un militar que era personificada, la dictadura franquista no fue una dictadura militar. Además, Franco tuvo una concentración de poder como no hubo prácticamente ninguna otra dictadura. Piensen ustedes que Franco fue nombrado ya en el año 39 jefe del gobierno y del Estado, las dos cosas al mismo tiempo, y eso no hubo una separación de derecho ni de hecho hasta los últimos años de dictadura. Tenía la capacidad atribuida por él mismo de dictar normas jurídicas de carácter general. O sea, él era también, en cierto modo, la legislatura. Era a su vez el jefe nacional del partido único subordinado al Estado, o sea, esa melange de falange española tradicionalista y de las juntas de ofensiva nacional sindicalista, un batiburrillo que viene a decir que el partido único era una tremenda Macedonia en la cual habían metido a la fuerza a todos los que estaban contra la República y que habían sido obligados a unificarse en una sola fuerza política. Y además, por supuesto, como nos recordaban las monedas de la época, caudillo de España por la gracia de Dios, que solo era responsable ante Dios y ante la historia. Disponía así de un poder prácticamente absoluto y lo utilizó para ir armando una serie de gobiernos en los cuales fue metiendo de manera variable falangistas, tradicionalistas y monárquicos, dependiendo de las necesidades de la hora, y a las que se fueron sumando luego los católicos que provenían de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y ya a finales de los 50 los tecnócratas del Opus Dei. Por supuesto, el régimen, contra lo que quiera pensar la aparición de una serie de leyes y principios fundamentales, jamás se tomó en serio la tarea de institucionalizarse. Nunca hubo una constitución, ni una ley de sucesión que dijera claramente quién iba a suceder a Franco. ¿Por qué? Porque a Franco no le interesaba. Porque lo único que para él tenía verdadero interés era mantener el poder en sus manos, y por lo tanto dilató adrede todo lo que pudo, cualquier forma de institucionalización que pudiera poner siquiera en una norma algún tipo de cortapista a su poder omnímodo. ¿Cómo ejecutó ese poder? Bueno, a través de unas Fuerzas Armadas que le fueron completamente leales hasta el final, y a través de una administración del Estado que había sido completamente depurada desde el principio del régimen. Suprimió, por supuesto, toda forma de autonomía o organización regional. Piensen que la Generalitat de Cataluña fue prácticamente lo primero de haber borrado del mapa, lo mismo que
el Estatuto de Autonomía Vasco o el que nunca entró en funciones, porque nunca se votó, el Estatuto de Autonomía de Galicia. Todas las provincias españolas quedaron directamente subordinadas a los gobernadores civiles elegidos por Franco. Las únicas que mantuvieron algún tipo de prerrogativas en forma de regímenes forales fueron Navarra y Álava. ¿Por qué? Como pago a su extrema fidelidad y ayuda al comienzo de la guerra civil. Allá por julio del 42 se crearon las Cortes Españolas, o sea, algo que se suponía que era como un parlamento. ¿Por qué se crearon? Bueno, porque había que empezar a dar al régimen algún tipo de imagen como de, no voy a decir democracia, pero algo que se pareciera a algo de pluralidad o de leyes básicas, pero nunca fueron más que un órgano deliberante, más bien una caja resonadora, a donde Franco iba eventualmente cuando había que votar alguna ley que él ya había dispuesto que fuera de una determinada manera. Las Cortes nunca pasaron de ser un órgano meramente ornamental. Y yo quisiera referirme un poco a los apoyos del régimen. Uno tiende a pensar que como la Falange era el partido único, tenía un poder espectacular. La verdad es que Falange nunca tuvo en ningún momento la importancia que pudo haber tenido el partido fascista en Italia o el partido nazi en Alemania. Siempre estuvo subordinada a Franco, su jefe nacional. Los viejos falangistas de la primera hora, los más importantes, habían sido rápidamente marginados y descartados y reemplazados por personajes de segunda fila que eran completamente leales al caudillo. No obstante lo cual, por supuesto, Falange mantuvo alguna cuota de poder que fue sobre todo relevante en la década de 40, pero que perdió mucha importancia hasta desaparecer casi por completo en la década siguiente. ¿Cómo se ejercía el poder de Falange? Bueno, a través de una serie de organizaciones que debían servir, en teoría, para encuadrar a las masas y para controlar a la sociedad. ¿A qué me estoy refiriendo? En primer lugar, a las organizaciones sindicales. Ustedes saben que, por supuesto, todas las instituciones de la República y los partidos políticos y los sindicatos y cualquier forma de asociación, por ejemplo, llamemos las uniones de agricultores, ese tipo de cuestiones, fueron suprimidas de cuajo en la zona nacional y, por supuesto, en todo el territorio que iba cayendo paulatinamente en manos de los sublevados contra la República. En 1940 se creó la Organización Sindical Española, o también conocido como Sindicato Único y Vertical. ¿Por qué vertical? Porque en él se integraban tanto los trabajadores como también los empresarios, en una ficción en la cual el sindicato organizaba de una manera pacífica prevenía la lucha de clases a través de una organización en la cual se encuadraban todos. La realidad es que los sindicatos, a pesar que estuvieron imbuidos de una ideología verdaderamente revolucionaria y de una simbología como de cambio social, en la práctica no solo tuvieron una relación muy escasa, sino que fueron directamente, palancas de la administración para coaccionar a los trabajadores, disciplinarlos y mantener una férrea disciplina dentro de las unidades productivas y, por supuesto, estuvieron al servicio no solo del poder político, sino también, y fundamentalmente, del poder económico. O sea, los empresarios estaban más que contentos con la existencia de esos sindicatos que disciplinaban a los trabajadores y evitaban cualquier tipo de conflictividad social, al punto de que, por más que, como voy a comentar en un momento, la política económica del franquismo de los 40 fue desquiciante, en definitiva los empresarios estaban conformes porque por lo menos podían pagar sueldos de hambre, no había ningún tipo de posibilidad de reclamo, y el régimen les dejaba dedicarse a sus negocios a cambio de una total lealtad al caudillo y al gobierno. Después tenemos las organizaciones juveniles. En el año 1940 también se creó el Frente de Juventudes con el fin de encuadrar a toda la juventud española desde los 7 a 21 años en el caso de los varones y de los 7 a 16 en el caso de las mujeres. Fíjense que ya en este dato aparece un dato, algo fundamental, que es la mujer. ¿Por qué hasta los 16? Porque la mujer a partir de ese momento tenía que ocuparse, en teoría, de su única y específica labor, que era ser madre y esposa, y nada más. Correspondía también el llamado Sindicato Español Universitario. La realidad es que
organizaciones, si bien en números duros incluyeron a una parte gigantesca de la niñez y de la juventud española, apenas sirvieron para poder socializar en valores e ideales franquistas a la juventud española. Es decir, con el paso del tiempo se dio cuenta, el mismo régimen percibió el fracaso de esa concientización de los españolitos, me refiero, lo digo en ese término de una manera despectiva, sino porque eran niños y jóvenes, en los valores del régimen. Al punto de que, por ejemplo, el Sindicato Español Universitario, ya a finales de la década del 50, no solo no podía evitar la ausencia de sindicatos de estudiantes alternativos, ilegales por supuesto, sino que ni siquiera podía evitar que los mismos inscritos en ese sindicato eligiesen como representantes suyos a personas que claramente eran desafectas con el régimen, o sea, personas que tenían un pasado de militancia familiar o personal en el socialismo, en el comunismo, o incluso en el anarquismo. Finalmente tenemos a las organizaciones femeninas, en particular a la sección femenina dirigida por la hermana de General de Falange, la señora Pilar Primo de Rivera, que fue reforzada durante el régimen de Franco con el objeto de propagar el falangismo entre las mujeres y difundir valores muy tradicionales en coherencia con la mentalidad franquista que pretendía dar una marcha atrás total en la sociedad. Por supuesto que para la sección femenina, como para el conjunto de los dirigentes del régimen, la función de la mujer se situaba en una plena subordinación al hombre como buena esposa y como madre, y para ella nada era tan digno de alabanza como la sumisión a su marido, y si no había marido, al padre, al hermano o a quien fuera del otro sexo. Creo que lo voy a decir después, pero un dato que me resulta muy interesante es que en estos años la mujer española casada, para poder trabajar fuera de la casa, tenía que tener la autorización expresa de su marido. Como dije, el ejército ocupó un lugar fundamental en la estructura del nuevo Estado, fue el soporte del régimen y estuvo completamente subordinado a Franco, siempre estuvo sobre representado en los consejos de ministros, siempre hubo una alta cantidad de ministros que eran militares directamente, así como también en las cortes hubo una enorme cantidad de procuradores que eran militares en activo o retirados. Sin embargo, nunca tuvo un poder autónomo capaz de doblegar o de condicionar a Franco. De hecho, estaba muy mal provisto. El ejército español era un ejército, en cierta medida, hambreado. O sea, los sueldos eran muy bajos, los materiales con los que contaba eran muy viejos. Sin embargo, el ejército se mantuvo siempre leal porque para los militares constituía un motivo de orgullo y de exaltación su papel como fundadores del régimen y principales valedores de ese Estado. O sea, ellos se presentaban a la sociedad como lo que efectivamente eran los vencedores de la guerra civil, y ese era un motivo de mucho orgullo. La Iglesia Católica, bueno, qué decirles, la Iglesia Católica como institución legitimó la guerra civil y al mismo régimen. Digo, no hay en el siglo XX en Europa ninguna iglesia más integrista y más a favor de una dictadura que la Iglesia española. Piensen ustedes que en el año 38 hubo una carta colectiva de los obispos, excepto los de Tarragona y Vitoria, no es casualidad, uno catalán, el otro vasco, zonas con una identidad y un sentido diferencial muy importante y que se habían visto, o que se iban a ver, completamente subordinados, o en el sentido de una tabla rasa castellanizante por parte de la dictadura. Digo, estos obispos hicieron una carta colectiva que confirió legitimidad al bando insurgente, caracterizándolo como una cruzada contra los apátridas y los enemigos de la Iglesia. El régimen siempre contó con la simpatía del catolicismo militante, exceptuando de vuelta sectores importantes del clero vasco y catalán, y a cambio de esos servicios, la Iglesia recuperó una posición de privilegio y control social que había ido perdiendo desde el siglo XIX con las sucesivas laicizaciones y avances del liberalismo en España. En primer lugar, recuperó una posición, quienes ustedes hayan pasado por las zonas españolas del periodo recordarán la reinstauración del crucifijo,
La Iglesia controló casi totalmente el sistema educativo, controló también la cultura, ejerció una censura férrea, al punto de que una de las caracterizaciones del régimen, hay una larga polémica sobre qué fue el franquismo, si fue fascismo, si fue eso, si fue lo otro. No me voy a meter en ese berenjenal porque no salimos más de acá, pero sí debo decir que una de las tantas caracterizaciones que se hacen es la de llamarlo nacionalcatolicismo, es decir, la constatación de que hay una identificación muy fuerte entre el franquismo y la visión católica de la sociedad. Incluso diría que para algunos, digamos, hay un intento de armonizar en función de los intereses similares que perseguían al Estado, a la Iglesia y a lo que se entendía que era la nación española. Por supuesto, la nación española, digo, no hace falta que les diga que España, uno también debería hablar de las Españas, ¿no? España, si existe como tal, es en todo caso una entidad plural. Otro tema muy complicado que suele levantar muchas urticarias, pero que no podemos dejar de mencionar porque la forma en la que el régimen hizo o intentó hacer tabla rasa de toda identidad diferencial fue muy violenta y fracasó estrepitosamente, al punto que casi podríamos decir que el régimen le hizo un favor muy grande en algunos sentidos, a largo plazo, a los nacionalismos periféricos, ¿no? O a las identidades no españolas o solo en parte españolas dentro del Estado. Debo referirme a la represión. Digo, no hay franquismo y no hay intento homogeneizador de la sociedad española sin entender la represión de posguerra. ¿Por qué? Porque fue fundamental para la eliminación de la oposición antifranquista y de toda resistencia social organizada, una brutal represión que se prolongó hasta bien entrados los años 40 y diría que nunca dejó de existir. Si ustedes recuerdan la historia española reciente, el régimen todavía, a pocos meses de la muerte de Franco, o sea, con Franco ya agonizando, todavía se daba el gusto de fusilar a sus opositores, por supuesto. No en los volúmenes de los comienzos de la dictadura, pero digo, hay que encontrar en el 75 a un país europeo que fusile a sus opositores. Ningún conflicto español anterior concluyó con una persecución tan generalizada de los vencidos como la Guerra Civil Española. No solo hubo juicios contra los derrotados, sino que para efectuarlos se imaginó una nueva organización jurídica y leyes de carácter excepcional. No hubo, digamos de entrada, ningún intento ni remoto de reconciliación nacional. Nunca le interesó el franquismo de reconciliación, solo le interesó que los desafectos estuviesen o muertos, o presos, o completamente subyugados y atemorizados. Bueno, exiliados, si hubiese podido cazarlos, no se exiliaba nadie, ¿eh? Exiliados porque escaparon a tiempo. Digo, una cosa que no mencioné cuando hablé del exilio es ¿cuántos cometieron el error de creer en las voces de sirena de que el caudillo iba a ser magnánimo en el perdón? ¿Cuántos volvieron para encontrar como destino final la cárcel o un paredón de fusilamiento? Algo muy característico del régimen fue la aparición de una selva de jurisdicciones especiales para jugar a los desafectos. La más importante de las cuales fue la militar. España estuvo bajo jurisdicción militar hasta el año 48. De hecho, la posibilidad de actuación de los tribunales normales, de la justicia ordinaria, quedó muy restringida. La mayor parte de la gente fue sometida a justicia militar. Ya en plena guerra civil comenzaron a aparecer muestras de lo que iba a venir después. En el año 38 se reintrodujo la pena de muerte en el Código Penal. En el año 39 fue publicada la llamada Ley de Responsabilidades Políticas, que juzgaba con carácter retroactivo a los culpables de haber impedido el triunfo de la causa nacional y de todo aquel que había ejercido, no sé ni cómo decirlo, porque es tan bizarro, que había infringido una norma que no existía y que le había infringido desde el año 34, o sea, una locura total. O sea, no existe una ley penal retroactiva. O sea, es una inversión total del sentido de la justicia.
En el año 40 fue promulgada también la Ley de Represión de la Masonería y del Comunismo, que además de mostrar la obsesión de Franco por el tema de los masones, digamos, también hacía una asimilación de los culpables con categorías que, francamente, digamos, no pueden menos que causar hilaridad, porque decía, artículo tanto, son comunistas, 2 puntos, los comunistas, los trotskistas, los anarquistas, ¿perdón? No. ¿Los anarquistas son comunistas? Bueno, complicado. La represión fue durísima. Para dar algunos números, durante la guerra civil española murieron como causa de la represión legal o paralegal en la zona de la República unas 50.000 personas, en la zona franquista unas 90.000. Después del final de la guerra civil murieron todavía en España otras 50.000 personas más. Estamos hablando de 190.000 muertos en total. Piensen en una cosa, son más las víctimas de la represión legal o paralegal que las víctimas de combatientes muertos en la guerra civil, que fueron alrededor de 150.000. O sea, no hay un conflicto en Europa en el siglo XX, creo yo, que pueda dar muestra de semejante nivel de violencia. Pero además de las muertes, hubo otro tipo de penas inferiores a la capital que muestran la magnitud de la tarea represada. Piensen, por ejemplo, que antes de la guerra civil el número de encarcelados en España era del orden de los 10.000. En el año 39 los encarcelados ascendían a 270.000. Y recién esa cantidad de personas privadas de libertad descendió de manera drástica en el año 45, cuando bajó a 43.000. Desde el año 40, es cierto, hubo indultos, frutos del deseo del régimen de librarse del peso de la población carcelaria, gente a la que mal que bien había que darle de comer algo. Y además comenzó a aplicarse, no sin intención, el régimen de redención de penas por el trabajo, que es un poco menos que convertirlos en trabajadores forzados, muchas veces al servicio de las empresas más ligadas al régimen, que encontraron ahí una forma bastante interesante de conseguir mano de obra barata. Las prisiones, por otra parte, hay que hacer un esfuerzo para pensar en lo durísimas que eran las condiciones de habitabilidad de las prisiones, al punto de que muchos presos morían no solo a causa de los malos tratos físicos, sino a causa de enfermedades de tipo carencial, producto de la falta de un rancho hipocalórico, de condiciones de salubridad espantosas. Digo, piensen en cómo se difundió el tifus, cómo se difundió la tuberculosis, etcétera, etcétera. Estoy pensando ahora puntualmente cómo eso también afectó en buena medida el conjunto de la población española. Voy a contar una anécdota. Hace muchos años, 20 años, por pedido de las universidades de Galicia, cuando yo hacía mi doctorado allá, participé de un proyecto de investigación llamado Nombres y Voces, que aspiraba a poder reunir información, toda la posible, sobre las víctimas de la violencia represiva del franquismo en Galicia. Me tocó entrevistar a 2 hijos de un señor que fue teniente alcalde del municipio de La Estrada, en Pontevedra. Al comienzo de la guerra eran marido y mujer y 10 chicos. Cuando a los pocos años de terminar la guerra, habían muerto 1 fusilado y, producto de enfermedades carenciales, la esposa y 6 de los chicos. Como para medir el castigo al que podía haberse sometido la población roja durante la guerra y después de la guerra también. Mencioné también el tema de la depuración general de la administración. O sea, no es que se depuró a los republicanos más señalados o a los separatistas vascos, catalanes o gallegos. Se depuró a todo aquel que no mostrase una debida lealtad al régimen. O sea, la administración pública fue limpiada de todo aquel que no fuera claramente leal al régimen, para que fuera una fiel ejecutora de las políticas franquistas. Hay muchos ámbitos en los que esta depuración fue tremendamente poderosa, pero bueno, hay uno que quizás sea el más emblemático de todo, que es la enseñanza. O sea, hasta 1/4 de los maestros y profesores fueron cesanteados, muchos terminaron muertos y presos. Y por supuesto,
además de las sanciones de tipo físico o económico, piensen que las sanciones no solo alcanzaban a una persona, en una nueva perversión, las sanciones alcanzaban a familias enteras, es decir, las familias eran castigadas porque había uno que era rojo. Entonces, ¿qué pasaba con esas familias? Se le negaban las cartillas de racionamiento, con lo cual las condenabas a la muerte por inanición o poco menos, a la vigilancia policial, y en esa vigilancia también tenían un lugar muy importante los clérigos, o sea, los sacerdotes, que eran encargados de dar los certificados de buena conducta, que eran imprescindibles tanto para ingresar o mantenerse en la función pública, como para acceder a las cartillas, como también luego para conseguir un pasaporte y poder salir del país. Completamente amordazada. ¿Saben en qué año se levantó la censura previa en España? Recién en el año 66, por obra de un ministro de Información y Turismo destinado a tener larga importancia en la política española, Manuel Fraga Iribarne. Creo que a algunos les suena. Recapitulando, a las muertes directas, bien con juicio previo o sin juicio alguno, había que añadir el exilio de, ya lo hemos comentado, decenas de miles de republicanos, las condenas a trabajos forzados, las penas en la cárcel, la obligación de repetir el servicio militar para aquellos que habían hecho la guerra en el ejército de la República. Piensen además que repetir el servicio militar y seguro te tocaba el norte de África. Y la extensión de un clima de sospecha e inseguridad que inhibía toda acción colectiva contraria al régimen. Y quiero señalar lo de sospecha e inseguridad. ¿Por qué? Porque dentro de las tareas represivas tuvo un papel muy importante la delación. O sea, la España de Franco se convirtió en un lugar donde mucha gente procedió a un brutal ajuste de cuentas disfrazado de diferencias políticas o ideológicas. ¿Cuántas veces los denunciados no eran personas a las que sencillamente se les debía dinero o con la que tenían una amistad personal por la razón que fuere, y que fueron denunciadas como una forma de sacárselo de encima, amparándose en este incentivo a la delación, con el cual al mismo tiempo ganabas una mirada benigna de parte del régimen? En consecuencia, lo que quiero decir es que cuando se afirma que el régimen de Franco era aceptado de manera pasiva por la población española, hay una idea de que España era un país despolitizado y en buena medida lo fue. Hay que entender que esa afirmación resulta válida solo para el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando la aplanadora represiva laminó todo tipo de oposición al régimen y dejó una impronta de terror que duró durante muchísimos años. En mi experiencia de entrevistar a personas que vivieron la guerra y la dictadura, me encontré muchas veces con algo muy curioso. Muy buen tiempo. Muy bien. Me pasó varias veces de entrevistar personas en la península que cuando hablaban de lo que habían vivido, por supuesto no solo se quedaban y lloraban, sino que también bajaban la voz. O sea, es muy sintomático de cómo el miedo había sido internalizado de tal manera que estas personas tenían como un acto reflejo, como un reflejo casi pavloviano, podemos decir, de hablo de esto, bajo la voz y encorvarse y meterse dentro de sí mismos. Y la verdad es que el régimen fue muy efectivo en eso, porque consiguió efectivamente forzar a la pasividad de los desafectos del régimen y forzar el olvido social de todo lo que fue la guerra y la instalación de la dictadura. Ahora, el régimen nunca fue lo mismo a lo largo del tiempo. Siempre fue una dictadura personal, pero fue mutando para asegurar su supervivencia a medida que pasaban los años. Tuvo una habilidad, sobre todo, de evolucionar al compás de los cambios de la escena política internacional para asegurar su supervivencia. Y esto es más evidente que nunca si uno piensa cómo fue el desenvolvimiento del régimen en función de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la guerra civil termina oficialmente el 1 de abril del 39 y el 1 de septiembre comienza el conflicto que fue primero europeo y luego planetario. Durante los primeros años de dictadura, el régimen, intentó llevar adelante una asimilación total de la ex España en la Guerra Civil con aquellas potencias que habían sido sus valedoras durante la guerra. Me refiero sobre todo
a Italia y a Alemania. Y ese intento es muy importante porque es la clave para entender lo que pasó en esos años y en años posteriores. ¿Por qué? Porque el régimen hasta el año 44-45 mantuvo una fisonomía que fue una fisonomía y una simbología que fue de orientación social y política claramente fascistas, o por lo menos fascistizadas. Se declaró primero neutral cuando estalló la guerra, cuando... ¿Se censura esto? No. Me parece que yo estoy manipulando mal. Pero cuando Alemania derrotó a Francia de manera meteórica en el año 40, Franco pensó, como pensaron tantos otros, bueno, esto ya está liquidado, hay que ir a cosechar los beneficios de la victoria, y a partir de ese momento se denominó no beligerante. ¿Qué quiere decir? Que no participaba en la guerra, pero que estaba claramente a favor de uno de los bandos en pugna y que en cualquier momento podía llegar a entrar. Digo, no beligerancia es poco menos que decir prebeligerancia. Ahora, piensen en que en esa coyuntura es cuando, por ejemplo, se envía incluso una unidad militar, la famosa División Azul, a combatir a la Unión Soviética. La historiografía franquista luego cuando intente maquillar todo esto, va a hablar de que durante la guerra mundial, Franco, que pensó mucho en el bienestar de los españoles, digamos, hizo todo lo que estuvo a su alcance y triunfó, porque él no podía hacer otra cosa sino triunfar, resistir las presiones de Hitler para que España entrara en la guerra. Digo, se habla de la famosa conferencia en Daya, ¿no? De cómo Franco se entrevistó con Hitler y dijo, no, España no puede entrar en la guerra. Mentira cochina. Franco quería entrar en la guerra, por supuesto que quería entrar. Pero Hitler no quiso transigir porque Franco le pedía demasiado a cambio de muy poco. Digo, España era un país bastante maltrecho después de la guerra. Las fuerzas armadas españolas estaban muy mal equipadas, tenían muy pocos suministros, pocas municiones, poco combustible, etc. Y Franco pedía poco menos que toda la zona francesa en el norte de África. Y Hitler consideró, con bastante buen tino, que era mucho más importante para él la alianza con la Francia de Vichy que la alianza con un país literalmente en ese tiempo casi muerto de hambre y muy mal preparado. Luego, a partir del año 43-44, cuando comenzó a visorarse la derrota del Eje, Franco comenzó rápidamente a desmarcarse de su antigua amistad privilegiada con Italia y con Alemania, y comenzó a jugar la carta de la llamada singularidad española, es decir, que el régimen español no era antidemocrático, o en todo caso era mucho más anticomunista y católico que antidemocrático. Y por supuesto comenzó a disminuir la presencia de la parafernalia fascista. Digo, en el año 45 se eliminó el saludo romano con el brazo en alto, y se empezó a maquillar la presencia de la falange. Y Franco pasó en ese momento a declarar que España era neutral. Otra vez, o sea, de la neutralidad a la neutralidad, pasando por la no beligerancia. Lo que pasa es que esta jugada, que fue muy dubitativa, fue muy lenta, digo, hizo demasiado evidente la jugada, y hacia el final de la guerra las potencias democráticas y sobre todo las occidentales no tenían ningún tipo de simpatía por el régimen de Franco, pero eso va a cambiar muy rápidamente. Bueno, negocios y negocios. En el año 45, negocios no sé, pero intereses geoestratégicos sí. En el año 45, la ONU, recién fundada, acordó por unanimidad rechazar el ingreso de España al organismo. En el año 46 se emitió una resolución que encomendaba la expulsión de España de todos los organismos internacionales, del tipo que fuera, y se recomendó que se retirasen los embajadores acreditados en Madrid. Un bloqueo al que se sumaron prácticamente todos los países del organismo, con muy pocas excepciones, a saber, el Vaticano, Irlanda, el Portugal de Salazar, Suiza, ahí sí, negocios son negocios, y la Argentina.
esa unanimidad inicial hizo abrigar grandes esperanzas a los exiliados republicanos que en ese momento, después de años de discordia, quiero decir, el exilio republicano español fue tan traumático y tan, por momentos, discordante entre ellos como lo fue durante toda la vida de la Segunda República, durante la Guerra Civil. Recién en el año 45 se reconstituyó el gobierno de la República en el exilio, en las Cortes de México, y se intentó activar algún lobby ante los aliados para derribar al régimen de Franco. También en ese momento se activó el lobby monárquico. Digo, piensen ustedes que, aunque olvidado, allá en Roma había muerto Alfonso XIII y su hijo Juan de Borbón, el conde de Barcelona, aspiraba a retornar al trono de España. Pero bueno, los republicanos estaban muy divididos, muy enfrentados entre sí, digamos, entre republicanos puros y posibilistas, es decir, aquellos que estaban dispuestos a transigir con la solución monárquica con tal de derribar a Franco, y a su vez estaban peleados dentro de los mismos partidos. No hace falta que en la sede del PSOE les cuente la bolsa de gato que era el socialismo en esos años. En cualquier caso, la posibilidad real de que Franco dejase el poder por las buenas o fuese obligado por la fuerza a abandonarlo, comenzó a resquebrajarse ya en el año 47, porque cuando comenzó la Guerra Fría, primó sobre las potencias occidentales mucho más el temor a que el régimen de Franco fuese derrocado por un poder izquierdista y cayese en la órbita de Moscú, a el hecho de que era una dictadura apoyada por el fascismo que acababan de derrotar después de la guerra más cruenta de la historia de la humanidad. La doctrina Truman de contención del comunismo llegó de hecho a revalorizar la importancia estratégica de España. Digo, España era algo así como una especie de portaaviones inundible en el extremo occidental de Europa. Digo, piensen ustedes que en esos años el Pentágono estaba convencido de que si los soviéticos de verdad querían iniciar una tercera guerra mundial, iban a barrer con la defensa europea hasta los Pirineos en apenas algunas semanas, y que era necesario contar con España para poder regresar a Europa. España de hecho tenía una importancia estratégica tan grande como las mismas islas británicas. Así que a partir del año 48, aunque al principio de manera muy subrepticia, se fue produciendo una lenta normalización de las relaciones exteriores de España con las potencias occidentales, en primer lugar con los Estados Unidos, hasta llegar a una completa normalización ya en la década del 50. Primero España volvió a organismos como la FAO o la UNESCO en el año 50, luego en el año 53 se produjo el famoso concordato con la Santa Sede y los tratados entre Franco y Eisenhower, que a cambio de bases militares españolas y su uso prácticamente irrestricto, España recibía material militar viejo y alguna ayuda económica muy inferior a la de los países europeos, que en ese momento gozaban del Plan Marshall, pero en todo caso fundamental para un régimen que estaba asfixiado en términos económicos. Y finalmente en el año 55 España reingresa en la ONU. Fíjense que a pesar de eso, el régimen franquista siguió siendo en buena medida un paria político internacional. ¿Dónde no ingresó España? No ingresó en la Comunidad Económica Europea, porque era una dictadura y la Comunidad Europea no aceptaba gobiernos dictatoriales, y no ingresó tampoco en la OTAN, que sí aceptaba dictaduras, pero que a la española no la dejó entrar. A partir del año 45, Franco, que era bastante sagaz a la hora de captar cómo iba cambiando la política internacional, digamos, hizo un cambio de gobierno cosmético para adecuarse a los nuevos tiempos. ¿Y qué hizo? Procedió a una remodelación ministerial en la cual apartó de la luz a la Falange. ¿Cómo fue esto? Bueno, quitó a la Secretaría General, le quitó la categoría de ministerio a la Secretaría General del Movimiento. Siguió habiendo ministros falangistas, pero menos. Siguió habiendo muchos militares y aparecieron los católicos. ¿Por qué? Porque en ese momento era fundamental contar con la ayuda del Vaticano para poder limpiar la imagen del régimen de cara al exterior.
Se dictaron algunas leyes de carácter general, como por ejemplo el fuero de los españoles. Fíjense en la misma palabra, fuero, lo anacrónico del concepto. ¿Qué era el fuero? Era una merced que los reyes, sobre todo en el medioevo, daban a una ciudad, a una población, decir, bueno, yo te doy la prerrogativa de que vos no pagues tal cosa. Bueno, el fuero de los españoles era una serie de declaración de derechos muy laxa, que reconocía algunas limitadas libertades de reunión, de asociación o de expresión, entre comillas, siempre que no fuera en contra del régimen. Bueno, sonamos, entonces, nada en definitiva. Se votó también, se sancionó también la ley de sucesión, que supuestamente debía terminar con el problemita de qué era España, y se dijo que España era un reino, pero un reino sin rey y sin regente, pero bueno, tenía un caudillo que en algún momento iba a decidir quién era el sucesor. Por estos 2 años, ¿qué pasa también? Franco se encuentra con Juan de Borbón y lo convence de que mande a sus 2 hijos, a Juan Carlos y a Alfonso, a España para que él los eduque con los años. De hecho, saltándose la línea sucesoria, Franco designó como rey a Juan Carlos I, y que va a pasar a la historia como, no sé si como el que salvó la democracia en el 82 o como, ¿se puede decir rey chorizo? ¿Se está grabando esto? ¿Esa parte la podemos cortar? Sí. Bien. Esta ley se aprobó también una ley de referéndum nacional que convocaba a los españoles a votar en las grandes decisiones del régimen. Solamente 2 veces se convocó, una fue para la ley de sucesión y otra para la ley orgánica del Estado, ya por el 66. No hay ninguna, no hay ninguna certeza de que hubiese garantías de limpieza electoral. De hecho, hay bastante indicios de que hubo un pucherazo en el año 47. Pero bueno, son todas leyes, vamos a llamarla de tipo cosmético, para que el régimen vaya lavando un poco la cara exterior. En el año 51 hubo una nueva remodelación ministerial que reforzó la presencia de los católicos en el gabinete. Pero fíjense ustedes, lo peor de la tormenta ya había pasado. El régimen había podido sobrevivir en las durísimas circunstancias de los 40, luego me voy a referir a la parte económica. Sobrevivió a la presión exterior, sobrevivió a los terribles años de autarquía y hambre, y entonces, ya sintiéndose más seguro, ¿quién volvió a la categoría ministerial? La Secretaría General de Movimiento. No obstante lo cual, en términos de poder real, la Falange siguió perdiendo poder, a manos sobre todo de los católicos, y este nuevo gobierno fue desarrollando una política exterior orientada sobre todo con la reticencia hacia el régimen. Recuerden que los embajadores ya a partir de ese momento comienzan a retornar a Madrid, que España normaliza sus relaciones con los organismos internacionales, no con todos. Va a hacer falta que llegue el año 59, por ejemplo, para que España entre en el FMI o en el Banco Mundial. Pero gracias a estos pactos, en todo caso, se acabó el aislamiento del régimen, aunque, como dije antes, nunca dejó de ser mirado como un rara avis dentro del contexto internacional. Piensen ustedes una cosa que no es poco. Franco solamente viajó 2 veces fuera de España, y las 2 veces fue a Portugal, donde estaba su amigo Olivera Salazar. Y cuando Franco murió, las únicas 2 personas que visitaron a Franco en España fueron Eisenhower, un militar, y De Gaulle, otro militar. ¿Y quién fue el único jefe de Estado que asistió al entierro de Franco? Pinochet, efectivamente. Un personaje intachable, demócrata de la primera hora, lo cual nos muestra lo que la mayor parte de la gente pensaba de Franco y del franquismo, ¿no? En el año 57 hubo una nueva reestructuración gubernamental. En ese momento los falangistas definitivamente perdieron posiciones, a manos sobre todo de los tecnócratas católicos del Opus Dei, que desarrollaron, luego me voy a referir a eso, una política de estabilización dirigida a liberalizar las estructuras económicas españolas, y un primer intento, ahora sí en serio, de institucionalizar el régimen a través de una serie de reformas profundas y de racionalización de la administración pública.
Bueno, voy a dar un salto porque si no, no termino ni pasado mañana. Quiero decir algunas cosas respecto de cómo era la sociedad española bajo el franquismo. De la guerra civil emergió claramente una sociedad dividida en vencedores y vencidos. Los vencedores eran claramente todo el bloque de la derecha antirrepublicana y los vencidos eran los militantes y simpatizantes de los partidos republicanos, de las organizaciones políticas y sindicales de izquierda, los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Asimismo, esta división también equivalía a una fractura, podríamos llamar en términos socioeconómicos, porque entre los vencedores estaban las clases dominantes, ¿no? La oligarquía agraria, la burguesía industrial y financiera, y entre los perdedores claramente las clases subalternas, los trabajadores asalariados, tanto urbanos como rurales. Las clases medias estaban más divididas. Las clases medias, digamos, tenían partes que eran favorables al régimen y otras claramente refractarias. Hay que pensar que para muchos de los sectores de clase media pervivía el recuerdo de lo que para ellos, para muchos, fue el caos de la República en el sentido de conquistas sociales, efervescencia obrera y sobre todo, digamos, recuerden ustedes que la guerra civil no solo fue una guerra civil, la guerra civil fue una guerra civil y al mismo tiempo una revolución social en la zona que supuestamente controlaba el gobierno de la República. Entonces, ese recuerdo para muchos fue suficiente como para llevarlos hacia el franquismo, no por simpatía al régimen, sino por miedo a lo otro. Por supuesto, el franquismo anuló todas las disposiciones republicanas en lo que hace reforma agraria, restituyó las propiedades y fábricas incautadas en la zona republicana durante la guerra, se anularon disposiciones del tipo del matrimonio civil o el divorcio. Hubo un intento muy serio de volver a meter a la mujer como fuera adentro de la casa. Y en lo referente a las actitudes sociales, digamos, evidentemente el régimen contó con un apoyo decidido tanto de los grandes propietarios agrarios como de los industriales y la burguesía financiera, que dejaron que el régimen se ocupase de sus asuntos, sobre todo mantener la paz social, y ellos se dedicaron a los negocios sin ningún tipo de cortapistas. Como dije, las clases medias estaban más divididas, sobre todo piensen que esa división fue muy marcada en lugares donde había aprendido con fuerza, no solo el republicanismo, sino también el nacionalismo, digamos, subestatal, como es el caso de Cataluña y del País Vasco, y en menor medida Galicia. Pero en todo caso hubo un rechazo claramente mayoritario en los sectores populares, un rechazo que, si no se manifestó en movimientos de oposición al régimen, por ejemplo, en forma de huelgas, protestas, fue básicamente, las hubo, pero fueron pocas, pero sobre todo porque, insisto, digo, es muy fácil hoy, a tantos años de distancia, pensar, bueno, ¿qué pasó? Que no, nadie se movía, o sea, estaban todos muertos de miedo. Sí, estaban muertos de miedo. Estaban muertos de miedo, porque la represión fue brutal y porque la vigilancia era constante. Yo por eso insisto en que después del año 46, cuando se reinstaura la ley migratoria del 24, es muy difícil separar al emigrante económico puro de la persona que escapaba del régimen. Piensen también que en las zonas rurales la guerrilla antifranquista, a pesar de todo, consiguió apoyos. Digo, la guerrilla sobrevivió hasta la década del 50. Por supuesto, era una guerrilla muy limitada en medios, completamente desarticulada, incomunicada entre sí, que básicamente sobrevivió en zonas donde había una tradición de izquierda muy marcada o una orografía muy complicada. Estamos hablando de zonas montañosas, de zonas boscosas, muy poco organizados y dotados de medios muy parcos, sobrevivían dando golpes de mano. Tuvieron un periodo de máxima efervescencia entre el 46 y el 48, cuando había una expectativa real de que el régimen iba a ser derribado, sobre todo por la acción exterior de las potencias democráticas, cosa que, como hemos visto, no se concretó. Y después de eso vino un profundo desánimo y una represión que siguió siendo feroz, y ya para el año 52 la guerrilla había sido reducida a su mínima expresión. En la década del 50 comienzan una serie de grandes cambios en España, que tienen que ver sobre todo con grandes migraciones internas, campo-ciudad, y también de tipo intrarregional. Es la época en la que Cataluña y el País Vasco se va a llenar
de castellanos, de andaluces, de extremeños, de gallegos, que emigran de zonas básicamente rurales hacia aquellos lugares donde la concentración industrial era más marcada, básicamente el área de Barcelona y de Bilbao, pero no solamente esas, donde había un gran desarrollo industrial, textil, siderúrgico, pero también de industrias de tipo liviano que iban surgiendo al calor de la política intervencionista del gobierno franquista, ¿no? Piensen ustedes que en la época en la que aparece, por ejemplo, la SEAT, que aparecen grandes empresas hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Como dije, los disturbios fueron muy pocos en la década del 40, recién a partir del 47 comienza a haber algunos, siempre reprimimos con mucha dureza. Ya en el 56 comienza la efervescencia estudiantil, una efervescencia estudiantil que, hay que decirlo, es la formada por los hijos del régimen. Los estudiantes universitarios del 56, todos nacieron en la posguerra, todos se criaron en tiempos de Franco, y muchas veces eran hijos de las familias vencedoras, pero que van a empezar a mostrar un fenómeno que se va a hacer muy importante en los 60, que es la discordancia entre un régimen político completamente anquilosado y una sociedad española que está cambiando, y está cambiando de manera cada vez acelerada a partir del despegue económico que, comenzando en los 50, va a ser muy marcado en los 60. Digamos, esta incoherencia entre una política congelada y una sociedad que se mueve va a llevar, como en tantas otras sociedades, a un pedido de cambio que va a terminar generando, bueno, la transición española, aunque para eso tuvimos que esperar a que el dictador se muriese. Bien. Paso ahora, ya a toda velocidad, porque no me quiero quedar sin tiempo para algunas preguntas, a decir, aunque sea un par de cosas de la economía. Después, si quieren, lo hacemos más amplio en la ronda de preguntas. La economía española, para decirlo en pocas palabras, pasó de ser de tener pretensiones intervencionistas y autárquicas en la década del 40 a ir liberalizándose de manera paulatina pero constante en la década del 50. Franco tuvo, sobre todo porque lógicamente él copiaba esas cosas del modelo italiano, una vocación de intervención total del Estado en la economía, de regulación completa, y eso fue terriblemente perjudicial para la economía española. ¿Por qué? Porque ese intento de autarquía, de vivir con lo nuestro, de desarrollar industrias de base, pero a veces sin insumos porque había que importarlos, pero al mismo tiempo solamente comerciabas con el eje, y cada vez menos porque cada vez tenían menos para darte, y al mismo tiempo no podías comerciar con los aliados porque los aliados te estaban mirando de reojo, porque vos estabas justamente dándole wolframio u otras cosas a los alemanes. Entonces no podías importar petróleo, no podías importar maquinaria básica, no podías importar repuestos, etcétera, etcétera. Va a llevar a un descalabro total de la economía española, al punto de que hay que decir que nunca, como la década del 40, España sufrió un proceso de estancamiento tan grande. O sea, directamente una involución. Hubo una marcha atrás en el proceso modesto y lento, pero constante, de crecimiento y modificación de la economía española del final del siglo XIX, al punto que la España franquista en la década del 40 sufrió incluso un proceso de ruralización. O sea, la cantidad de población en las ciudades disminuyó, porque en las ciudades la gente se moría de hambre y tendió a migrar a las zonas donde se producía la comida. El campo se saturó de gente. Sumémosle a eso que esos intentos de intervención llegaban al punto de regular los precios de la economía, controlar los capitales, impedir el comercio exterior, etcétera, etcétera. Bueno, un descalabro total que se va a ver reflejado sobre todo en algo que ustedes conocen de memoria, que es el famoso extraperlo, o sea, el mercado negro que adquirió unos volúmenes gigantescos, o sea, una proporción de la economía española realmente muy grande pasó a formar parte de la economía sumergida por una razón muy sencilla. Cuando el Estado comercia o quería comerciar con los productores, sobre todo agrarios, a valores fijos, y en el mercado negro se podía vender a un precio que era de 2 a 8 veces más grande, la retención de la producción fue gigantesca, y cada vez que el Estado intentaba meter más mano en eso para solucionar el problema,
el mercado negro se hacía cada vez más grande. Piensen además que este mercado negro muchas veces estaba favorecido o directamente alentado por sectores del propio régimen franquista. O sea, acá hubo gente que sacó muy grandes beneficios, porque ¿quiénes podían ganar más con el mercado negro? Los propietarios más grandes. O sea, no el pequeño. A ver, el campesino gallego, que apenas tenía para sobrevivir, que prácticamente no tenía excedentes agrarios que vender en el mercado, no ganaba nada, al contrario, perdía de todo cuando pasaba la partida de recaudadores. O sea, escondía para no morir de hambre. Y de hecho, hambre es una palabra que define muy bien la década del 40. No hace falta que abunde en las razones de la migración. Digo, todos ustedes conocen las historias, porque las han vivido, porque sus padres, sus abuelos las han vivido, de lo que era la desesperación de llegar a América y a la Argentina en particular, y saciarse comiendo todo lo que no se podía comer en España. Esta política autárquica, se fue liberalizando en la década del 50 por la misma constatación de que era desastrosa, y porque también había una imposición por parte sobre todo de Estados Unidos, de que la economía española, sobre todo el sector externo, tenía que liberalizarse si quería recibir a cambio algún tipo de ayuda, y esa ayuda monetaria era fundamental. No quiero dejar pasar algo que a nosotros nos toca muy de cerca, que es que se ha dicho que nunca, como en el caso de los años posteriores a los acuerdos Franco-Perón, una dictadura dependió tanto de la ayuda de otro país como fue la España de Franco. La ayuda que en términos, sobre todo de grano, la Argentina proporcionó al régimen, fue realmente fundamental para su supervivencia, y independientemente de lo que pensemos en términos políticos, o sea, es muy comprensible por qué uno cuando visita España, encuentra a tanta gente mayor me refiero, que recuerda, con cariño a la Argentina de ese momento, o bien porque tenían familiares que habían emigrado al país, o bien porque recuerdan aquella ayuda puntual que a la Argentina le redundó muy poco, pero que el régimen franquista en un momento de extrema necesidad lo salvó. Quiero decir dos cosas nada más respecto de la nueva migración, y con esto cierro. Me he dejado millones de cosas en el tintero, sepan disculpar. Perdón. Uno tiene la manía de hablar y hablar y hablar. Para esto me pagan. No puedo concluir sin hablar de aquella última oleada de migración española a ultramar, que se produjo a partir del año 46, cuando el régimen, sobre todo por cuestiones de supervivencia, decidió reinstaurar la ley migratoria 24. Recuerden ustedes que la migración estaba prohibida en la España de Franco y siguió prohibida durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, también es cierto que hay que cruzar el océano, ¿no? Cuando tenés una importante posibilidad de que un submarino alemán te torpedee. La migración es directamente no proporcional o proporcional de manera negativa con la conflictividad, ¿no? Nadie va a emigrar en un contexto de guerra o a un país que está en guerra, etcétera, etcétera. Esta emigración a ultramar vivió un último momento de pujanza en esos años, cuando los españoles por última vez emigraron de manera masiva a América Latina. Se calcula que unos 500.000 salieron en esos años. Otra vez la Argentina fue el principal receptor de migrantes españoles, seguido de cerca por Venezuela, que aparecía como el nuevo maná en el horizonte por el despegue de la industria petrolera. Otros destinos, secundarios fueron Brasil, Uruguay, y ya mucho más lejos el resto de los países latinoamericanos. Y esa migración pervivió hasta el año 59, número más, número menos. ¿Por qué? Porque en ese año, cuando España termina de normalizar sus relaciones con Europa Occidental, comienza la emigración a lo que en ese momento los españoles decían emigrar a Europa, como si España no fuera parte de Europa. En cierto modo España no era parte de Europa. En cierto modo España era un cuerpo extraño adosado al continente por estas causas políticas y económicas que he mencionado. Cierro acá, si te parece, así dejamos tiempo para poder comentar. Muchas gracias por la atención.